Hola, y sean bienvenidos a esta nueva serie. Sin más desarrollo, comencemos con el video. Cuando lees Webtoon, durante el transporte público en la mañana, en algún descanso, o Arena Celestial Tererien, alguien anuncia que finalmente, Dean, de clase espadachín ágil, el rank número 2, y Nagi, de clase espadachín, el rank número 1, finalmente los conocemos, dando el inicio a su enfrentamiento. En un momento, Dean al parecer intenta atravesar a Nagi con su arma, pero esta activa su habilidad Kenbastian Sword, acabando así con su oponente, y de pronto, una persona que estaba leyendo esa historia comenta que es tan jodidamente deprimente. Lo empezó a leer ya que las críticas eran buenas, pero lo acaba de empezar y es nauseabundo. El escenario donde el personaje principal del mangüe pierde ante el más fuerte, lo odia, mientras dejaba un comentario que si se volvía viral, él mismo derrotaría a esa chica usando Kenbastian Blade. De pronto alguien comenta que ese hijo de P es bastante gracioso, preguntando si llama eso un comentario, pero bueno, veamos si realmente puede hacerlo, dándole un like y comentándole que se porte para el desarrollo del personaje principal, preguntándose el chico qué es lo que dice, empezando por decir desarrollo o lo que sea, preguntándose si no es el entretenimiento el propósito de los webtoons. Pero alguien sacándolo de sus pensamientos, le pregunta si podría mover su mochila, siendo esta una chica. Un tiempo después, el chico nos comenta que ella se llama Aesio-un, su compañera de clases. Ni siquiera es un poco amistosa con él, pero hoy se sentó a su lado. Parece ser bastante popular en su clase, pero ella no tiene nada que ver con él. Entonces, ¿por qué? Un tiempo después, Aesio le dice al chico que le guarde eso, preguntándose si acaso son cigarros, y le pregunta por qué. Aesio le comenta que probablemente él también lo sepa, pero ya la ha pillado el profesor, pidiéndole que se lo guarde un rato y se lo devuelva para la hora del almuerzo. El chico algo confundido le pregunta por qué debería, respondiéndole a Aesio que es porque son amigos, quedándose el chico sorprendido. Ya dentro de la escuela, el chico nos comenta que terminó tomando los cigarros por ahora, pero que debería de hacer. Solo necesita guardarlos por un tiempo, pero es bastante estresante. Se pregunta qué hace un estudiante de secundaria con cigarros en primer lugar, y nos cuentan que el tercer asiento al fondo de la clase, donde Aesio y los personajes principales de su clase están. Darle los cigarros ahora mismo es un poco, bueno, los pondrá en su escritorio durante la hora del almuerzo, pero de pronto, alguien comenta en voz alta la habilidad de Kenbastian Sword. El gordito le pregunta de qué habla, respondiéndole su compañero que si acaso no lee Webtoon, ya que ese fue un buen episodio. Pero de pronto, alguien le pregunta si está hablando de Player, comentando el chico que él también lo lee, y les cuenta que ese Kenbastian Sword de la que hablaban antes salió en ese episodio. El autor realmente planeó cómo el protagonista usó el Kenbastian Sword en ese episodio, pero el gordito le dice que como sea, mientras el chico en sus adentros se pregunta qué es esa reacción tan fría. Si acaso no estaban hablando de webtoons. En realidad, el tema de la conversación ni siquiera importa. Es el que se entrometió sin siquiera saber cuál era su lugar, y mientras nerviosamente se disculpaba, alguien suspirando comenta que es un rarito, siendo esta Aesio, dejando al chico impactado. El tipo le pregunta al gordito si él se habla con Seoljin, respondiéndole que no. Luego, le pregunta a la chica qué hay de ella, respondiéndole que no realmente. Y por último, le pregunta a Aesio si es cercana a él, y aunque anteriormente había comentado que son amigos, esta le responde con un rotundo no lo conoce, y mientras ese grupito seguía con su charla, de pronto aparece alguien, preguntando si acaso no les gustan los webtoons, ya que él lo lee todas las semanas, y el chico girando su mirada, nos comenta que él es Taewon, y los demás al ver que se trataban de él, simplemente continúan con su conversación. Y el chico al retirarse, vemos como Taewon le da una mirada de fastidio, y la persona que vimos al principio, simplemente se ríe de esa situación. En otra escena, el chico comenta que es un fastidio, fue muy embarazoso, debería haberse quedado en su lugar, no debería hacer cosas innecesarias, cigarros o lo que sea, no es asunto de él. De pronto el tipo le grita a la defensa que la pelota se dirige hacia él, diciéndole que la bloquee. El chico enfadado se pregunta por qué la pelota viene hacia él, ya que está de muy mal humor. ¿Por qué está volando de esa manera?
pero vemos como la pelota le sigue de largo, impactando directamente a la portería. Y mientras el otro equipo celebraba, el chico se pregunta por qué entró. De pronto el tipo, llamando a alguien idiota, le pregunta si le está tomando el pelo. Mientras el chico explicaba que realmente trató de bloquearlo, el tipo le grita a Taewon que se supone que está haciendo, dejando de lado al chico, y mientras le reprochaban a Taewon, el chico se queda más afligido. En otra escena, vemos que se deshace de los cigarros, y encendiendo su teléfono, comenta que no es bueno, preguntándose si estaba ocupado leyendo algo así. Él, saltándose educación física y sentado en el baño, es más que lamentable, y recordando su anterior suceso, frustrado comenta que es pero de pronto alguien comenta que es una lástima. El chico nos comenta que esa voz son de sus compañeros de clases. Y algo nervioso se pregunta si ya terminó educación física. Dejar ese lugar en ese momento es un poco incómodo. Pero de pronto el tipo le pregunta al gordito si lo ha visto, preguntándole ver qué, respondiéndole el tipo que a ese bastardo de Seoljin presumiendo, le cuenta que ha estado así desde la mañana. El gordito le responde que ese bastardo cruzó la línea, respondiéndole el tipo que por qué dice cruzar la línea, ya que eso es demasiado. De pronto el gordito le pregunta a Taewon qué pasa con él, preguntándole de qué habla. El gordito le pregunta que él siempre cubre a Seoljin. El tipo le pregunta que si acaso no lo sabe, contándole que ellos son de la misma escuela. El gordito le pregunta que si entonces ellos son cercanos, respondiendo en ti porque no más bien, pero Taewon, deteniéndolo, comenta que es lamentable. El grupito, al escuchar la campana, comenta que tienen que darse prisa, procediendo a salir dos de ellos del vestuario, y el chico comenta que es un alivio, ya que no lo han descubierto, pero de pronto, Taewon le dice que es patético, procediendo a retirarse él también. El chico, algo afligido, nos cuenta que desprecia un webtoon donde el personaje principal pierde ante un enemigo más fuerte, porque perder en la vida real es suficiente, y comenta que está alto de una realidad como esa. Él quiere ser el protagonista de una historia. Y la persona que vimos al inicio comenta que entonces, inténtalo, para tiempo después caerle un rayo. El chico aturdido se pregunta qué demonios fue eso, si acaso fue un trueno, y recuperando la conciencia, alguien anuncia que un individuo no identificado ha aparecido. El chico sorprendido comenta que si acaso eso es, y reconociendo la chica que está al frente suyo, esta le pregunta quién es, siendo esta Nagi, el rank número 1, y como era de esperar, nuestro prota, Seoljin Eo, un estudiante con el rango más bajo, y así comienza nuestra historia. Volviendo al mundo del webtoon, más precisamente cuando Dean fue derrotado, el presentador anuncia que el concursante Dean no puede continuar. La ganadora es Nagi, y entre el público, un vikingo comenta que no hubo un giro esta vez tampoco, diciendo que es un final tan prescindible, y quiere que le reembolsen su boleto. La chica al lado suyo le pregunta de qué está hablando, ya que hubo un giro total. Dean fue totalmente dominado por Nagi. El vikingo le pregunta que entonces, y que si lo hizo, él perdió de todos modos, comentando la chica que por eso los novatos son idiotas, y le dice que solo se lo dirá una vez, así que será mejor que escuche atentamente. De todos los torneos hasta ahora, esa es la primera vez que alguien pudo entrar en el dominio absoluto de Nagi. Acaba de presenciar un momento histórico. El vikingo le pregunta que si acaso ni siquiera una vez, y si es eso posible, respondiéndole la chica que por supuesto que es posible. Nagi es de primer nivel después de todo, una defensa invencible que nadie puede conquistar, dominio absoluto, después de todo, es el movimiento característico de Nagi. Para un minuto después, presenciar la llegada del prota. La chica, tratando de sacudirse el polvo, pregunta qué diablos pasó, y afligida comenta que su lagarto a la parrilla se le cayó, y mientras comentaba que estaba dejando la mejor parte para el final, el vikingo algo nervioso le pregunta si no había dicho que esa fue la primera vez que alguien pasó el dominio absoluto, pero, alguien, lo ha pasado. El presentador anuncia que un evento extraordinario ha sucedido. El hombre no identificado frente de Nagi, el invencible primer rango, está dentro del dominio absoluto de Nagi. Dean, tirado al suelo, nos comenta que es imposible. Alguien que incluso él, el segundo rango, apenas pudo pasarlo, y ese chico, lo superó en un segundo. Y pasando con el prota, se pregunta qué demonios está pasando.
Él estaba en el baño hace un segundo, pero calmándose un poco, nos comenta que esas personas los recuerda. Esa es la escena del webtoon que leyó en la mañana. Si mal no recuerda, esa chica es un personaje del webtoon Player. Entonces eso significa que eso es, y con una actitud arrogante le pregunta a Nagi si quiere saber quién es, mientras nos comenta que es un sueño, y pregunta si es eso un sueño lúcido o algo así, y riéndose comenta que de todos modos estaba estresados, y eso funciona muy bien, mientras Nagi le decía que no se mueva. El prota nos cuenta que la clase de Nagi es espadachín, una clase común y básica, y le pregunta a Nagi qué va a hacer si se mueve, y nos cuenta que su fuerza miente, en su entrenamiento básico que condujo al desarrollo de habilidades altamente detalladas. Dean nos comenta que si se acerca un poco más, y Nagi le responde al prota que si se mueve, lo cortará, activando nuevamente su dominio absoluto, pero ahora, más ampliado. Mientras los demás se quejaban por el frío, Dean se pregunta si aún le quedaba todo ese poder. ¿Cuál es exactamente el límite de su poder? Aún se siente la hostilidad en el aire. Eso es el verdadero dominio absoluto. Ese chico está acabado. Incluso es imposible pararse al frente de tal intención asesina. Pero al ver el prota indiferente, le pregunta si está bien. El prota pregunta que qué pasa con esa repentina ráfaga de viento. Quiere decir, aunque es bastante agradable y genial, Nagi le dice que tomará eso como que dice que no volverá a caer. Si es así, entonces acepta su desafío, y desenvainando su espada, le dice que venga a ella. Dean nos comenta que si acaso Nagi sacó su espada, si acaso se estaba conteniendo con él, y ese bastardo, exactamente, qué tan fuerte es. Y el prota asustado le pregunta si es una espada real, disculpándose por su arrogancia múltiples veces. Nos comenta que incluso si es un sueño, encarar una espada es demasiado, pero volviéndose nos comenta que no retrocederá. Si huye hasta en sus sueños, entonces ¿para qué sirve? No lo hará, no corras. Solo es un sueño. Y le pregunta a Nagi si le parece fácil, si acaso le parece un debilucho, él ganará. Y en el instante que pisa el dominio de Nagi, nos comenta que puede que eso no sea un sueño después de todo, un movimiento muy arriesgado. Pero había alguna razón tras el ataque de Seol-jin, su espada. Definitivamente no se está moviendo, no había intención asesina, comentándonos el prota que no hay manera de que ella lo mate, solo quería asustarlo un poco, para mostrar la diferencia de poder. Eso es, lo que Seol-jin no sabía, es que al momento que ella desenvainó su hoja, estaba destinado a ser cortado por ella. Mientras que el público confundido se preguntaba qué acaba de pasar, Nagi llamando al presentador, le dice que anuncie los resultados, anunciando el presentador que claramente el que no podrá continuar. La ganadora es Nagi, continuará. La persona que vimos al principio se pregunta si eso es todo. Eso no fue divertido, y tampoco no tiraba de su corazón, fue diferente a lo que le prometieron, pero no puede terminar así, ¿verdad? Seol-jin, y pasando con el prota, este se pregunta si está muerto, así que ese es el final, y antes de perder el conocimiento, ve un destello de luz. Un tiempo después, mientras el prota trataba de recuperar el conocimiento, una persona al lado suyo le dice que despierte, y al recuperarse, la persona comenta que se despertó, y mientras vemos que su información se encuentra restringida, la chica comenta que se ve bastante estúpido, y mientras trataba de hablar con él, le pregunta que si ni siquiera piensa responder, preguntándole prota dónde está, pero la chica agarrándolo del cuello, le dice que lo iba a perdonar por mirarla sin permiso. Pero, se atrevió a hacerle una pregunta, preguntándole si quiere pelear, y elevándolo, le dice que cruzó la línea, solo tiene que desaparecer, pero alguien interfiriendo le dice que se detenga, y desvaneciendo la chica de antes se disculpa con el prota, contándole que no ha pasado mucho tiempo desde que nació, pero es un placer conocerlo. Él se llama, pero vemos que aparece encriptado, y aclarándose la voz, le dice que su nombre es Arthur, el dios de ese mundo. La chica que ahora es una espada le pide a su señor que la deje ir, diciéndole que él es el que empezó, pero Arthur le dice que se calle por un momento, ya que arruinó su onda, y mirando al prota, se pregunta qué pasa, preguntando si de verdad es un dios, y mientras Arthur se ponía a su nivel, el prota asustado le dice que le perdone la vida. Arthur comenta que no cree que entienda la situación en la que se encuentra, y suspirando le dice que se lo explicará para que entienda la situación en la que se encuentra. Y extendiéndole la mano, le dice que ha decidido seleccionarlo, para que se convierte en un player.
El prota algo confundido le pregunta si ese no era el título de un webtoon, respondiéndole a Arthur que no le diga que no lo leyó bien. El prota le pregunta que eso por qué, y Arthur suspirando comenta que es un dolor de cabeza, pero bien, se lo mostrará. Arena celestial Tererien, llena de oro y tesoros sin fin, una torre llena de esperanza y sueños, y los que escalan la torre, son los que llaman players. El prota repite la palabra player, respondiéndole a Arthur que así es. Él, ella, y finalmente él. El prota le pregunta si es un player como ellos, respondiéndole a Arthur que así es, preguntándole si no es increíble, pero el prota le pregunta por qué tuvo que ser él, dejando a Arthur confundido. El prota le pregunta por qué tiene que convertirse en un player, y competir con monstruos como ellos. Además, hay un límite a lo absurdo que puede llegar a ser alguien, y quién es él para decir que él haga algo así, pero Arthur le pregunta que a qué se refiere con decidir, si acaso no fue él quien inició el contrato, mostrándonos que se trataba de su anterior comentario. Arthur le dice que derrotar a esa chica o algo así, esa actitud es genial, pero esa chica Nagi en la arena celestial. Entonces, en primer lugar, le pregunta si no debería convertirse en un player y subir a la torre. El prota pregunta que si solo por un mísero comentario como ese, pero Arthur le responde que entonces debería haber pensado mejor antes de escribir su comentario, mientras ejercía un aura opresiva, y riéndose, le dice al prota que solo estaba bromeando, pero bueno, no va a obligarlo a hacerlo. En ese momento, tiene la opción a renunciar. Sin embargo, no pensaba que quería tanto volver a la realidad. El prota reflexionando nos comenta que la realidad, un hogar lleno de gente que hizo más que reprimirlo. Pero, esperen un minuto. Arthur le pregunta si entonces quiere volver, mientras el prota nos comenta que en ese momento, su mente se tranquilizó, y le responde que si acaso se refiere a volver a un lugar como ese, y con determinación, le pregunta que si derrota al rango 1, ¿qué puedo obtener a cambio? Arthur, con una sonrisa, le responde que puede tener cualquier cosa. El prota nos comenta que si ese es el caso, entonces está de acuerdo, al menos lo va a intentar. Arthur, activando un círculo de teletransportación, le dice al prota que lo enviará de vuelta a la torre, pero antes de irse le dice que es la última vez que lo salvará. Si lo hace de nuevo, las cosas se complicarán, así que debe de tener cuidado. Dicho eso, entonces comenzará ahora, pero el prota le dice que espere un momento. Arthur le pregunta por qué, ya que iba a hacer algo increíble, preguntándole el prota si lo va a enviar así como así. Arthur confundido le responde que sí. El prota le pregunta si no es eso demasiado irresponsable, si acaso no es un dios. Le cuenta que incluso en Pokémon, le dan algo al principio, pidiéndole que le dé algo al menos, preguntándole si realmente no tiene nada para darle, pero la espada irritada, le dice que pare ya con esa tontería, y manifestándose, le pregunta si cree que Dios es su amigo. El prota al presenciar tal aura, nos comenta que esa sensación, es familiar. La espada le dice que será mejor que sea respetuoso, respondiéndole el prota que sí. Arthur al ver tal interacción, no se aguanta la risa, y mientras la espada y el prota se quedaban extrañados, Arthur les dice que ellos son divertidos, y tomando una decisión, les dice que ya lo ha decidido, y llamando al prota, le pregunta si dijo que necesitaba algo, respondiéndoles sí. Arthur le dice que entonces, ¿por qué no va con ella? Y la espada, y el prota, le pregunta qué acaba de decir. La espada le dice a Arthur que no quiere bajar al mundo humano con un imbécil como él, comentando el prota que eso es. El taponco quiere ir con una perra como ella, pero Arthur les dice que se calmen, es algo que ya ha decidido de todos modos. Dicho eso, que tengan un buen viaje, y antes de que se vayan, le dice al prota que su nombre es Excalibur, contándole que incluso si ella luce así, es una espada legendaria que hizo personalmente, está seguro de que será de ayuda, y mientras Excalibur trataba de llamar a su señor, este le dice que regrese con Melona, preguntándole Excalibur qué es eso, y volviendo a la tierra, el prota nos comenta que ese trueno de nuevo, preguntándose si no hay otra manera, y a un lado, vemos a Excalibur refunfuñando. El prota al escuchar tal sonido le pregunta a Excalibur si es ella, mientras nos comenta que es un nombre horrible. Pero Excalibur, alterada, dice que demonios le pasó. El prota se pregunta si acaso se convirtió en una niña, y le pregunta qué diablos le pasó a su apariencia,
respondiéndole Excalibur que si acaso le está preguntando qué pasa con ella, si acaso no sabe que eso es culpa suya. Y mientras se peleaban, Arthur nos comenta que es verdad. Se le olvidó decirles. El prota, para cambiar de tema, le pregunta dónde están, comentando que parece que alguien solía vivir en ese lugar. Arthur nos comenta que no es divertido si los deja en un lugar al azar. Es por eso que preparó esa misión de tutorial. Excalibur le dice al prota que eso no es importante, si acaso no ve cómo está su estado ahora, pero el prota, al ver la acción de la persona detrás de Excalibur, le grita que tenga cuidado. El sujeto impactando al suelo y rápidamente contraatacando a Excalibur, vemos que apenas la roza. El sujeto, ya más enfadado, le dice que es una pequeña rata, ejerciendo un fuerte ataque, pero vemos que Excalibur aún sigue ilesa, y reuniéndose con el prota, este le pregunta si está bien, contándole Excalibur que no lo vio venir detrás suyo. El prota le pregunta al sujeto quién es y por qué los ataca, pero el sujeto le responde que eso es algo que le gustaría preguntarles también, y vemos que se encuentra en el gremio de ladrones, Red Hood, y el sujeto se presenta como Red Wolf, de clase monje y un player, y les dice que el precio por atacar ese lugar será muy alto, preguntándoles si se dieron cuenta de ello, ordenándoles a sus subordinados que los capturen. Excalibur le dice al prota que es por eso que no le gusta el mundo humano, y al extenderle su mano, el prota le pregunta qué debería de hacer, respondiéndole Excalibur si podrían solo callarse, ya que no hay otra manera, será mejor que la sostenga fuerte. Y mientras el prota confundido le preguntaba de qué habla, vemos que Excalibur se materializa en su forma de espada. Red Wolf, sorprendido, se pregunta si acaso eso es un arma ego. El prota se pregunta que si con eso podrían ganar, pero Red Wolf comenta que eso es, y Arthur, viendo la situación con una sonrisa, vemos que todos empiezan a reír, y le preguntan al prota qué demonios es eso, y el prota comenta que están jodidos. Excalibur, ella es lo que se llama una espada de ego, una espada con alma, una espada legendaria que crece con su maestro, y posee habilidades infinitas. Aún así, eso significa que en ese momento es completamente inútil. Y volviendo con el prota, Excalibur pregunta qué rayos es eso, y vemos como Excalibur, de clase espada de ego, también es el rango más bajo. Un tiempo después, Excalibur, deprimida, comenta que eso fue la peor experiencia de todas. No puede creer que esté en un estado tan lamentable como ese, y comentando que se quería ir a casa, el prota le pregunta qué deberían de hacer ahora, respondiéndole Excalibur que haga lo que quiera. Quiere estar sola, así que será mejor que la deje en paz. Red Wolf les dice que es ridículo, resultó que solo son basura, ya que destruyeron el escondite de Red Hood, pagarán el precio. El prota nervioso le pregunta que si por pagar el precio se refiere, comentando un gordito que no se crea que eso se termina con una pierna o un brazo, y su compañero comenta que se quedará con los ojos. El prota, asustado, nos comenta que esos bastardos están locos, no hay error, si eso continúa, morirá de nuevo, sin importar que debe huir. Pero Excalibur, poniéndose de pie, les pregunta si acaban de decir que eran basura, si acaso acaban de compararla con ese estúpido. Mientras los demás se preguntaba qué era ese poder, Arthur comenta que esa bastarda tenía algo de su poder. Excalibur, extendiendo su mano, les dice que mueran, ejerciendo un poderoso ataque. Red Wolf comenta que nunca vio una habilidad como esa, y su subordinado comenta que ese no es el momento de quejarse parados. Y mientras Excalibur seguía con su desmadre, el prota, escapando, nos comenta que es ahora, pero Arthur comenta que no, retirándole su poder. Excalibur comenta que no se supone que sea así, y algo nerviosa se disculpa, pero Red Wolf le da la orden a sus subordinados que los maten. El prota, a lo lejos, se pregunta qué pasó, si acaso no pudo usar su poder. Iba a escapar en medio del caos. Eso es, no puede huir él solo. Debe ayudarla, pero se asusta al ver la presencia de Red Wolf. Pasando con Excalibur, esta comenta que van a jugar sucio desde el principio, y girando hacia el prota le comenta que no le queda de otra, preguntándole al prota si pueden encargarse de uno o dos, pero al ver que no estaba, pregunta si desapareció, diciéndole que es un bastardo. Y pasando con el prota, este pregunta que si creen que está loco. No se va a meter en esa pelea, no hay forma de que pueda pelear con alguien así, y se pregunta por qué está todo tan tranquilo de repente, si acaso pasó algo, si acaso atraparon a Excalibur, y nos cuenta que pensó que viniendo a ese mundo, algo cambiaría, pero al final, nada cambió. Al final, todo lo que hizo fue
huir de la realidad. Y tratando de ponerse de pie, comenta que no hay nada que pueda hacer, preguntando qué quieren que haga. Solo es un estudiante de secundaria. Sí, eso es. No hay nada que pueda hacer. Y recordando aquella escena, comenta que es lo único que puede hacer en ese momento. Pero de pronto escucha que le pregunta si está oyendo de nuevo. Qué patético. Comentando que es un cobarde. Volviendo con Excalibur, Redguard comenta que es aburrido, preguntándole a dónde fue esa persona tan arrogante. Es patéticamente débil. Excalibur le responde que mira quién habla. Todo lo que hizo fue darle órdenes a sus Metoons. Mientras nos comenta que es irritante. Una sola vez está bien, si solo pudiera usar su poder. Y cuando está a punto de recibir el golpe de Redguard, vemos que aparece el prota enfrente suyo, sorprendiendo a ambos por su presencia. Redguard, desatando su ataque, se queda observando hasta su dirección. Y entre el polvo, Excalibur le pregunta al prota por qué demonios volvió. Debería de haber huido. Se lo dirá una vez, aún sin su ayuda, pero el prota responde que es porque un imbécil como él no puede hacer algo más como eso. Excalibur, sorprendida y suspirando, le dice que nunca dijo que no pudiera, diciéndole que se mueva ya que quiere levantarse, y le dice que le dé su mano, y le pregunta que qué le parece si lo intentan, y el prota, con determinación le responde que adelante, y sosteniendo su mano, Arthur sonriendo comenta aceptado, desbordando un gran poder. Redguard al presenciar tal poder, pregunta qué es ese poder, comentando que puede que sea tan fuerte como un Nagi de primer nivel. No, puede que sea más fuerte que eso, y pasando con el prota, nos cuenta que el oponente que tiene que vencer es a él mismo. Pasando con Excalibur, esta comenta que ese bastardo, ella solo iba a compartir la mitad de su fuerza con él. En vez de eso, tomó toda su fuerza, y el prota le dice a sus oponentes que ahí va. Un subordinado le dice a su compañero que porque no va al frente, ya que él es el tanque, que porque se esconde detrás de él. Pero Red Wolf les dice que se muevan, ya que él es su oponente, y les pregunta si saben qué clase de bastardo odia más. Odia a los bastardos como él, que confían ciegamente en su equipamiento y va a la carga. Esa es la razón por la que fundó su gremio de ladrones. Mientras alguien se pregunta que qué clase de lógica es esa, Red Wolf le dice a sus subordinados que observen bien. Así es como se usa la fuerza correctamente, y sus subordinados comentan que realmente no hay nadie como el jefe. Si hace algo, siempre lo hace de la mejor manera. Se ve como un verdadero player. Y otro al ver que estaba levantando una pesada roca comenta que será mejor que retrocedan, si no van a ser atrapados por su ataque también. Red Wolf comenta que incluso si es una espada de ego, al final, es solo una miserable espada. Si no puede acercarse, entonces no puede hacer nada de todos modos. Procediendo a lanzarle la roca, Red Wolf le dice que acepte su destino y muera aplastado patéticamente por esa roca. Se asegurará de vender esa espada de ego a un precio alto, y cuando está a punto de impactarle, el prota cambiando su postura, le da una mirada fría a la roca, y mientras Redguard se quedaba sorprendido, vemos que la roca es cortada a la mitad. Y con la misma fuerza de ataque, arrasa con todo a su paso, y pasando con el prota, agotado comenta que lo hizo, cayendo desmayado por el cansancio. Y mientras vemos el caos que había desatado, vemos que aparece un mensaje que notifica que el gremio de ladrones, Red Odd, ha sido eliminado. Inmediatamente aparece otro mensaje sobre el estatus del prota. En otra escena, Arthur entre risas comenta que eso fue genial, finalmente está valiendo la pena verlo. Y lanzando su teléfono, comenta que con eso, finalmente todos los candidatos se han reunido. Finalmente empieza a fluir el tiempo en el mundo que él creó. En otra escena, vemos a estas dos entidades. Uno de ellos es Emoukito, y su especialidad es ser Kewai, y Deukpalwak, y su ocupación es cochero. Su vida tranquila y pacífica se ha visto amenazada una vez más, la primera en mucho tiempo. La razón se remonta 30 minutos antes, cuando estaba acariciando a su Emouki Kao. De pronto, una persona le dice al viejo que los lleve. Deukpal le pregunta quién es, y si acaso no tiene un abuelo también, pero se asusta al ver quién era. Excalibur le responde al viejo que no tiene, y le pregunta qué pasa, si acaso es malo no tener uno, respondiendo el viejo asustado que no, él tampoco tiene, pidiéndoles que suban a bordo, mientras se pregunta si acaso está sosteniendo un cadáver. En otra escena, Excalibur le pregunta al viejo si estaba pensando en algo en ese momento, o ni siquiera puede conducir bien, respondiéndole el viejo que se disculpa,
y enfadado nos comenta que esa mocosa irrespetuosa. Si fuera solo 50 años más joven, él, y pasando con Excalibur, agitando el prota le dice que despierte, pero bueno, parece que ya lo mandaron al lobby. Y mientras Excalibur pregunta por qué se torció, el viejo nos comenta que será mejor que lo deje en paz. Un tiempo después, Excalibur comenta que ese bastardo no ha movido un músculo desde que se desmayó, y le pregunta si está muerto. Bueno, realmente no le importa si muere o no, pero, ¿qué va a pasar con ella ahora? Si acaso vendría Arthur a recogerla. Y el prota levantándose de repente comenta, calamari salteados picantes con arroz. Y Excalibur asustada le suelta un puñetazo. Un tiempo después, Excalibur le pregunta al prota si realmente no recuerda nada, respondiéndole que sí. Después de sostener su mano, realmente no recuerda nada de lo que pasó después. Diciéndole Excalibur realmente es inútil. Pero el prota recordando algo, le dice que recuerda que estaba ejerciendo algún tipo de poder increíble. Pero Excalibur le dice que si no recuerda cómo lo hizo, entonces todo ese esfuerzo de tratar de adularla es inútil. Y se pregunta si fue realmente solo suerte. Es posible que haya sido solo un golpe de suerte. No hay forma de que alguien pueda empuñarla solo por pura suerte. Aunque Seol Jin parece increíblemente estúpido. Y volviendo un tiempo atrás, Excalibur nos comenta que él no mató a nadie. Utilizó perfectamente el poder de Arthur. Pero de pronto el prota comenta que recuerda una cosa más. Preguntándole Excalibur si habla en serio. El prota le cuenta que no es nada realmente importante. Pero Excalibur le dice que todo está bien. Así que será mejor que deje de murmurar y lo diga de una sola vez. El prota le cuenta que en ese momento le da las gracias por confiar en él, dejando a Excalibur sorprendida. Y mientras el prota trataba de decir su nombre, Excalibur enfadada dice que es Excalibur, y llamándole idiota le dice que ni siquiera puede memorizar su nombre. El prota le responde que no olvidó su nombre, pero es demasiado vergonzoso para decirlo en voz alta, mientras el viejo nos comenta que esos mocosos chillones esperan a que entren al pueblo. Excalibur golpeando al prota le pregunta si es demasiado vergonzoso para decirlo en voz alta, y qué le pasa a su nombre, diciéndole que su nombre es mucho más raro que el de ella, contándole el prota que su madre le dio su nombre, y mirando al frente, le dice a Excalibur que espere un minuto y mire hacia allá, pero Excalibur le dice que no quiere escuchar. Si no quería que lo golpeara, no debió haberse hecho el tonto. El prota le dice que no es eso lo que está diciendo, y no es el momento de discutir. Excalibur confundida le pregunta de qué está hablando, y mirando al frente, se da cuenta de lo que el prota estaba tratando de decirle, y vemos que era la entrada del pueblo. Un tiempo después, el prota comenta que están jodidos, y nos comenta que eso es todo lo que tiene, preguntándose qué va a hacer, y pregunta si debería conseguir un trabajo a tiempo parcial, comentando que nunca ha tenido uno antes. Pero Excalibur interrumpiendo sus paranoias, le cuenta lo que hizo mientras estaba inconsciente. Un tiempo después, el prota le pregunta a Excalibur si acaso robó todo el dinero de esos ladrones, respondiéndole Excalibur que eso es exactamente lo que está diciendo. El prota sorprendido le pregunta qué es todo eso, y comenta que ya no tienen que preocuparse por el dinero. Y a la gandola le dice que no puede creer que pensar en un plan tan retorcido como ese, respondiéndole Excalibur que claro que lo hizo. De hoy en adelante escuchar atentamente lo que esa hermana mayor le dice lo que haga, es lo que quiere decir, respondiéndole el prota que no tiene ninguna queja, y mientras esta comentaba que entonces primero cuando lleguen al pueblo van a tomar una sopa de arroz caliente, de pronto alguien dice que son ellos, siendo el viejo, pidiéndole a uno de los guardias que se apresuren a arrestarlos, explicándole que ellos son los que le amenazaron. Excalibur enfadada le dice que si quiere decir que lo han amenazado, todo lo que hizo fue pedir un favor, y él fue el que aceptó su favor, mientras el prota le pregunta si realmente lo amenazó, y disculpándose comenta que estaba desmayado cuando eso sucedió, y él también es una víctima, y Excalibur al escucharlo, le dice que es un maldito bastardo, y mientras seguían con su pelea, el guardia les dice que no sirve nada fingir ser inocentes, ya que ellos dos son cómplices, y sacando un papel dice que ese anuncio de se busca una prueba, les pregunta si ellos dos están en el famoso grupo de Red Dwarf. El viejo enfadado le pregunta si acaso cree que no lo sabría, llamando a Excalibur una mocosa mal educada, preguntándole esta de qué demonios está hablando, comentando el prota que tiene razón, no están relacionados con ese grupo de ninguna forma, pero luego se dan cuenta de lo que traían puesto.
El oficial comenta que sabía que esas capas le resultaban familiares, y les dice que ellos son miembros del gremio de ladrones, y le dice a sus subordinados que los rodeen. Y pasando con nuestros protagonistas, al parecer el prota siente una presencia, y a lo lejos, vemos a alguien comentando afirmativo. Volviendo con el prota, un transeúnte pregunta qué está pasando allí, respondiéndole el otro que no está seguro, parece que aparecieron unos criminales. El primero comenta que si lo van a arrestar, entonces deberían de hacerlo de una buena vez, y Excalibur comenta que ni siquiera saben qué es lo que está pasando, y mirando al prota nos comenta que acaba de tener otra crisis y está pensando en escapar de nuevo, pero al darse un fuerte golpe, Excalibur le dice que eso la asustó, y pasando con el prota, comenta que no puede huir, y nos comenta que decidió no volver a huir. Siendo honesto, quiere irse desde ese lugar, pero debe suprimir ese sentimiento, ya que los rodearon por ser confundidos con criminales buscados, se les explicará su situación, ellos lo entenderán y todo estará bien. De pronto, un soldado les dice que pongan sus manos sobre su cabeza y bajen del carruaje, pero el prota le dice que no tiene que preocuparse, diciéndole a Excalibur que tiene un plan. Sabe que eso puede ser aterrador, pero debe confiar en él. Pero Excalibur saliendo al frente, les dice que ese es el día en el que todos ellos serán destruidos, ni siquiera saber quién es. Y el prota nos comenta que su actitud, tratar de razonar con ellos es inútil ahora, y Excalibur acabando con uno de ellos, comenta que ya hay uno menos, comentándonos que tal como esperaban no es lo mismo que antes, pero su fuerza está regresando. Incluso sin el poder de Arthur que Seoljin tomó de ella, puede ocuparse de todos ellos. Y le dice a los guardias que quedan que vengan por ella. El comandante le dice a sus tropas que no tengan miedo, ni siquiera están en la lista de player. Excalibur extrañada comenta que debe ser eso que Arthur llamó a Seoljin. No sabe que es un player, pero les enseñarles algo. Es mucho más fuerte, papeándose a cada uno de ellos. Excalibur nos comenta que son muchos más débiles de lo que creía. No ve a ninguno como ese estúpido gigante de rojo. Si eso sigue así, deberían poder avanzar al primer rango bastante fácil, pero al ver que se estaban reagrupando se pregunta qué están haciendo. El general retirando a sus tropas le dice que se apresuren, y traigan al señor Ram de inmediato, respondiéndole su subordinado que entiende, pero Excalibur rápidamente se pone al frente suyo, y le pregunta quién es ese Ram, y será mejor que lo traiga, pero el general le dice que si puede moverse después de eso. De pronto el prota le dice a Excalibur que tenga cuidado y mire hacia allá. Y vemos que aparece la entidad que vimos anteriormente, y antes de impactarle, el prota la llama Libur, haciendo que vuelva su forma de espada. Excalibur le pregunta quién le dijo que podría llamarla sin su permiso, que si acaso piensa que la salvó o algo, sabía que se acercaba por la espalda, y podría haberlo evitado, pero el prota le responde que no podría haberlo evitado. Excalibur le pregunta de qué está hablando, que podría saber un perdedor como él. Pero el prota le responde que lo sabe porque es un perdedor, y le pregunta si sabe cuál es la cualidad más importante para un perdedor. Preguntándole Excalibur cuál es, respondiendo el prota que su astucia. Le cuenta que al igual que cuando una presa evita ser atrapado por los depredadores, siempre ha identificado a los tipos más peligrosos de su salón, y su astucia le dice que ese tipo es increíblemente peligroso. Excalibur indiferente le responde que bien. Pero al fijar su vista hacia un lugar, se pregunta qué es eso. La persona comenta que acaba de fallar, y los demás huyendo nos comenta que él es Ran, y comenta que la próxima vez no fallará, y se nos presenta como Ran, de clase defensor y un player. Nuestro prota pregunta que si acaba de separar el suelo con una tela, pero Excalibur le dice que no se asuste, preguntándole si no le dijo que preste atención, respondiéndole el prota que no se asustó. Excalibur le dice que tenga cuidado con esa tela, si eso es lo que pasa cuando la lanza, no quiere imaginar lo que haría si lo tocara. El prota comenta que cualquiera podía saberlo con solo mirarlo. Nos comenta que está muy asustado, pero no puede huir, debe contraatacar, y se pregunta por qué Excalibur se siente tan pesada. Hasta estar de pie es difícil, ¿cómo es que Arthur pudo utilizar esa espada sin esfuerzo? Pero de pronto, le dice a Excalibur que espere. Esta comenta que en ese momento, con su nivel actual, solo puede utilizarla por 2 minutos. Así que deje de dudar y la utilice. Pero el prota le pregunta si deben pelear, respondiéndole Excalibur que si dice eso significa que está asustado de pelear a pesar de todo por lo que han pasado. Pero el prota dice que no es lo que estaba tratando de decir.
Es verdad que le da miedo pelear, pero eso no es lo que está diciendo en ese momento. Está preguntando si no tienen otra opción más que pelear. Excalibur confundida le pregunta de qué está hablando, respondiéndole el prota que lo que está tratando de decir es, su prioridad es encontrar a Nagi. Si pelean ahora, será difícil entrar a la ciudad que rodea la torre. Es más, si llega a derrotar a ese tipo, si llega a perder la conciencia luego de derrotarlo será game over. Excalibur le pregunta que entonces qué planea hacer, quedarse parado hasta que se desmaye, respondiéndole el prota que eso, pero antes de terminar, Ran le dice afirmativo, y Excalibur a notar su ataque, le dice al prota que al frente suyo. Ran comenta que sus crímenes son atacar la puerta, interferir con las autoridades y tentativa de homicidio, y el prota se pregunta si es una mano, pero antes de impactarlo se deshace, y al atraparlo, el prota nos comenta que es tela. Ran les dice que ellos no tienen el derecho de decir que son inocentes, así que, dado que se ha resistido, con el veredicto el de Player Ran, se le dará la pena de muerte. El prota, viendo cómo se desenvolvía la situación, nos comenta que él es diferente. Al único que puede ver en su campo visual es a ese hombre. Es como si fuera la última persona restante en el mundo. Así que esa es una persona que sube la torre, un player. Excalibur le pregunta si se encuentra bien, respondiéndole que ni siquiera puede mover un músculo, y empuñando a Excalibur, rápidamente se suelta de las ataduras. Ran les dice que les había advertido que no se resistieran. Procederá a castigarlos de acuerdo a las reglas. Excalibur llamando al prota, le dice que lo sabe, y nos comenta que ese no es el momento para preocuparse por cada cosa pequeña. Si continúa así, están muertos. No hay otra opción que contraatacar. Y desatando el poder de Excalibur, le dice que es justo así. Mientras Ram se sorprendía por tal poder, el prota nos comenta que su cuerpo está desbordante de energía. Así que ese es el poder de Dios del que habla Libur. Es positivo. Con eso, pueden ganar. Y fijando su mirada hacia abajo, se pregunta por qué aún hay personas ahí. Si podría ser que no pudieron escapar a tiempo. Excalibur le pregunta al prota qué está haciendo, porque pierde fuerza en su agarre. Si acaso seguirá siendo indeciso. Antes de que muera por ese tipo, parece que quiere que lo mate. Pero el prota le dice que si atacan ahora, las personas se verán envueltas en el desastre. Ran al ver que su poder se desvanecía, comenta que no está seguro de lo que hacen esos dos, pero ha perdido su última oportunidad de victoria, y poniéndose al lado del prota, con un fuerte puñetazo, lo estampa contra el suelo. Los transeúntes comentan que eso se ve jodidamente doloroso, y preguntan que si acaso murió. Ran comenta que era como suponía. Ellos dos son peligrosos. Incluso al caer de una altura como esa, sobrevivieron, y volviendo a cargar su alma, les dice que acabara con ellos. Mientras el prota se encontraba desmayado, Excalibur nos comenta que fue descuidada. No sabía que las cosas resultarían de esa manera. Ran lanzándole su ataque, cuando está a punto de impactarle, de pronto alguien se coloca frente suyo. Excalibur abriendo los ojos, pregunta qué es esa bola esponjosa, y vemos que se trataba de Emouki Kao. Y cuando está a punto de recibir el ataque de Ran, al notar su presencia se pregunta por qué una bestia mágica inteligente interfiere. Los transeúntes se preguntan por qué la Emouki Kao acaba de defender a esos dos. Porque una bestia mítica dócil está interfiriendo en una pelea. Nunca vieron algo como eso antes. Se pregunta entonces qué sucederá. Si seguirán luchando, comentando otro que de ninguna forma. Incluso si el maestro Ran, atacar a un Emouki Kao es cruzar la línea. Al ver la situación, procede a detener su ataque, y dándoles una mirada, y chistando, procede a dejar a Excalibur fuera de combate, y le dice a su subordinado que los encierre. Los castigará acorde a las reglas, procediendo a seguir sus órdenes. En otra escena, alguien riéndose le pregunta qué sucede con eso, si acaso un Emouki Kao le obstruyó y protegió a los criminales, respondiéndole Ran que es verdad. La otra persona le pregunta si acaso confundió a personas inocentes de nuevo y los golpeó, si acaso cree que la tribu Emouki Kao protegería a criminales, comentándole Ran que el hecho de que atacaron la puerta es verdad, y también le pide observe eso. Uno de ellos llevaba esa corbata, dejando de lado el material utilizado para la tela, nunca vio un enrapado como ese antes. Está seguro de que él es una persona sospechosa. La persona al notar la corbata, riéndose comenta que no puede creerlo. Sabía que había visto esa corbata antes. Ran le pregunta si hay alguien que se le viene a la mente.
preguntándole la otra persona si recuerda el chico que pasó el dominio absoluto de Nagi. Ran sorprendido le pregunta si podría ser que esa persona es, respondiéndole la otra persona que así es, y comenta que cree que necesita conocer a ese tipo en persona. Y sí, esta persona era el mismo Dim, el segundo ranker. Volviendo a la prisión con nuestros protagonistas, el prota para aliviar la tensión comenta que la seguridad es bastante floja en esa mazmorra, y le dice a Excalibur que fue bastante increíble, y le pregunta exactamente cuántas personas derivó, y sobre Ran, comenta que los players no son la gran cosa. Si solo hubiera logrado su ataque, entonces definitivamente habrían ganado, pero Excalibur simplemente suspira, y el prota nos comenta que sí, ella definitivamente está molesta, está jodido. Bueno, no la culpa, si estuviera en sus zapatos, él también estaría súper enojado. Si en ese momento no hubiera dudado, entonces podrían haber ganado. Y golpeándose la cabeza contra la pared nos comenta que es un bastardo patético. Pero de pronto Excalibur, inesperadamente se disculpa. El prota confundido, le pregunta si realmente se acaba de disculpar, preguntándole Excalibur irritada si lo está fingiendo, para así golpearlo cuando baje su guardia. Solo está admitiendo lo que hizo Mari tratando de seguir adelante. Es la única que inició la pelea e hizo que los arrestaran a ambos en ese desastre, así que por lo tanto, está disculpando, preguntándole si la está escuchando, respondiéndole el prota que sí. Excalibur le dice que no tiene intención de solo disculparse verbalmente y seguir adelante, tomará debidamente la responsabilidad. Y señalando su mejilla le dice que la golpee. El prota confundido le pregunta si él, respondiéndole Excalibur que sí. El prota se pregunta qué está diciendo. Su cara solo está llena con músculos y violencia, así que porque ella sigue hacia adelante precipitándose sin ningún pensamiento o consideración, y teniendo una idea, la llama Libur, y le pide que la deje llamarla así, explicándole que Excalibur es un nombre muy largo para decírselo adecuadamente en una situación urgente, así que, en vez de golpearla, quiere que la deje llamarla Libur en cambio, y le pregunta si suena raro, pero Excalibur, que ahora es Libur, le responde que lo que sea, realmente no le importa cómo se dirige hacia ella, preguntándole el prota si habla en serio. Libur le dice que más importante, cree que es tiempo de que escapen de ese lugar. En otra escena, pasando con los guardias, alguien despertando lo comenta que parece que su trabajo le está pasando la factura, y al ver quién era comenta que es el señor Ran e incluso el señor Dean, preguntándole que a qué se refiere con incluso. Los guardias disculpándose le explica que empezaron de repente a quedarse dormidos, pero Dean les dice que está bien, eso solo muestra que tan pacífico está alrededor. Pero Ran enfadado comenta que la única cosa que está pacífica justo ahora son sus cabezas. Dean comenta que en vez de eso, acerca de los tipos que atraparon en la puerta, respondiéndole uno de los guardias que sí, esos bastardos están, y vemos como justo emerge una explosión. Pasando al lugar de los hechos, Dean sorprendido comenta que pensar que ellos crearon una salida tan grande, pero crear un alboroto de tal escala, no es diferente a pedir que los persiga y atrapen. Y pasando con Libur y el prota, le pregunta si no puede ir un poco más lento. Moverse tan rápido después de haber usado su fuerza pero Libur le dice que solo aguante por un momento, pero de pronto, Ran nos derriba. Libur nos comenta que qué demonios es eso. De repente el peso de su cuerpo solo, y el prota se pregunta cuál es el principio detrás de eso, preguntando si su cuerpo se volvió más pesado. Puede mover bien sus manos. Entonces, eso significa, las cosas que se volvieron más pesadas son, sus ropas. Ran con una actitud hostil les dice que se rindan. Ya ha marcado sus ropas. Eso significa que están bajo su control por al menos la mitad del día. El prota le dice que no son bandidos. La única razón por la que vinieron ahí es para subir a la torre. Ran les pregunta si es para subir la torre. Les dice que ese lugar, la villa de entrada, han sido buscada por docenas de personas como ellos, atraídos por la chispa del terrario de la torre celestial como insectos. Sin embargo, si lo que dicen es verdad y quieren subir a la torre, entonces hay más razones para que se rindan. La torre es un lugar lleno de player como él. Para ellos dos que incluso no son rivales para él, es imposible que suban la torre. Pero de pronto alguien comenta que pare justo ahí, siendo Dean, y le pregunta al prota si es Eol-Jin. El prota al verlo le pregunta si de casualidad él es el chico de ese entonces. Dean le dice que es bueno verlo de nuevo. Su nombre es Dean, el rey de la villa de entrada. Y volviendo con el prota, nervioso nos comenta que eso es malo,
Incluso lidiando con unos de ellos, los tenían contra las cuerdas, pero otro player se ha unido, y le pregunta a Dean qué planea hacer con ellos, comentándonos que utilizó mucha fuerza, y su cuerpo está, pero antes de terminar, cae desmayado. Dean comenta si dijo que qué planea hacer con ellos. En otra escena, el prota se pregunta qué demonios es esa situación. Una niña al lado suyo le pregunta de dónde es, y el niño al lado le dice que parece un estúpido. De pronto, Libur le dice al prota que coma algo. La comida de ahí es bastante buena. Y el prota sorprendido le pregunta si estaba al lado suyo, y le pregunta qué está sucediendo y dónde están, preguntándole Libur si él tampoco lo sabe. El prota le pregunta qué está diciendo. Ese no es el tiempo para ser así. Necesitan escapar de esos monstruos tan pronto como sea posible. Pero de pronto alguien le pregunta que si por monstruo se refiere a él, siendo este Ran, y le dice que si está despierto, entonces debe seguirlo. El señor Dean nos está esperando. En otra escena, el prota nos comenta que hasta hace un momento él les estaba dando una paliza, pero ahora él ni siquiera los está mirando, y se pregunta cuántos más tienen que subir. Y Libur, esa bastarda porque no vino con ellos. Sin Libur, solo es alguien normal, un escolar sin poder alguno. De pronto Ram le dice que han llegado, y abriendo la puerta le dice que puede entrar, y al entrar a la habitación, se topa con Dean, dándole la bienvenida. Un tiempo después, Dean le dice al prota que en serio lo sorprendieron en ese entonces, haciendo un agujero en su pared y desmayarse de repente cuando fue capturado, aunque no es una pared en la que le pueda hacer fácilmente un agujero, preguntándole si también atravesó el dominio absoluto de Nagi utilizando esa habilidad. De dice que su debilidad debe ser desmayarse después de utilizar su habilidad, preguntándole qué tipo de habilidad es esa. El prota se pregunta cómo debe contestarle, si le puede decir la verdad. Probablemente no estaba alardeando cuando dijo que era el rey de la villa. Si no lo fuera, entonces no habría razón para que Ran siguiera ese tipo. Si le da una respuesta evasiva y termina ganando su enemistad, se acabó. Decirle la verdad tal vez sea la mejor opción, pero se pregunta si está bien decirle la verdad, que la fuente de su poder es la habilidad de Arthur. Hay una posibilidad de que incluso no le crea, pero Dean para cambiar el ambiente le pregunta por qué está tan tenso. Si no quiere hablar, entonces está bien. Preguntándole el prota si realmente está bien, Dean le pregunta que por qué no lo estaría. Antes de volverse un player, es común que esconda sus habilidades. El prota responde entonces, porque le pregunta, respondiéndole Dean que es porque estaba curioso. El prota le pregunta que entonces porque lo quería ver, respondiéndole Dean que es cierto. Tiene esas cosas. Es algo que le confiscaron. El prota algo confundido le pregunta que si de casualidad, al darle eso de regreso, está diciendo que ellos, respondiéndole Dean que sí, su inocencia ha sido comprobada. Le cuenta que ese cochero de Moukikao los buscó y confirmó que ellos dos no eran miembros de Red Oath, comentando el prota si él no los estaba difamando hace un momento. Dean le dice que él tampoco lo sabe. Él dijo algo de que las vidas de sus compañeros están a salvo gracias a ellos dos. Después de que los buscó a ellos para esparcir la verdad, él escapó. El prota sorprendido, y riéndose, comenta que llave. Entonces esas personas, y nos comenta que sus acciones no fueron en vano. Su vacilación, salvó a alguien. Y Dean, nos comenta que Seol Jin, si es él, entonces esta vez, y le dice que si no había dicho que quería subir a la torre. Respondiendo el prota que sí, Dean le dice que quiere preguntarle la razón, preguntándole si le daría una respuesta acerca de por qué quiere subir a la torre. El prota nos comenta que se pregunta por qué, como si estuviera siendo guiado por algo. El de ese entonces le responde que su meta es el primer ranker, derrotar a Nagi el primer ranker, y nos comenta que terminó contestando su respuesta. Y vemos a ese chismoso. Dean con una actitud seria, le pregunta al prota si puede mirar fuera de la ventana por él. Y el prota, al ver la ciudad, Dean le pregunta si mira todos esos altos edificios templo de esa valla. Le cuenta que la mayoría de ellos están bajo la posición del gremio Abelen, el gremio que Nagi ordena directamente, preguntándole si no es un espectáculo para el dolor de ojos. Y el prota, nos comenta que ahí fue cuando se dio cuenta el significado verdadero detrás de su declaración. Nagi no solo estaba dirigida hacia ella, sino a todos los demás que la rodeaba. Una declaración de guerra. Se pregunta si será capaz de hacerlo. Él, alguien que ni siquiera fue capaz de hacer algo en una sociedad pequeña como la escuela. Alguien como él. Pero Dean
le comenta que parece que necesita una fuerte garantía, contándole que ya lo ha decidido, lo ayudará para que pueda subir a la torre. El prota le pregunta si habla en serio, respondiéndole Dean que por supuesto, le agradó, y parece que sus metas son similares. Entonces, ¿por dónde deberían de empezar? Preguntándole el prota si pueden hacer eso después de que lo suelte. Dean le comenta que se olvidó de eso, preguntándole si ya se inscribió para el registro a candidato a player. Un tiempo después, el prota comenta que finalmente logró salir, pero encontró una manera para subir a la torre, y de pronto alguien le pregunta si de verdad cree que es posible para él subir a la torre, siendo este Ran. El prota nos comenta que él estaba esperando fuera justo en la puerta. Ran le comenta que creía que le había advertido, no posee poder para subir a la torre, pero en vez de escuchar su advertencia, fue e hizo exactamente lo opuesto, paleoteando sobre tonterías, preguntándole si en serio cree que puede derrotar a Nagi, y con una mirada hostil le dice que no crucé la línea. Si realmente lo desea tanto, entonces puede ayudarlo a darse cuenta una vez más de dónde es su lugar, justo ahí y ahora. Pero antes de que le ponga una mano encima, aparece Libur, y chistando comenta que falló, y enfadada le pregunta quién se cree para ordenarles. Se asegurará de que lamente su actitud descarada, se volverá mucho más fuerte de lo que podría ser, y alguien comenta que ella tiene razón, siendo este el prota, y le dice que se volverá más fuerte y subirán a la torre, y a Nagi, definitivamente la derrotarán. Ran, retirándose comenta que parece que sus palabras no le llegarán, no le importa lo que digan. No puede entender por qué Dean es aficionado a esas escorias, pero se asegurará de mirarlos, para ver qué tanto va a durar su insolencia, retirándose de la sala. Y el prota, cayendo al suelo, comenta que finalmente se fue. Libur le dice que se pare, y tenga un poco de columna, y algo enfadada le dice que se volverá más fuerte, y una vez que sea más fuerte, derrotarán a ese bastardo, respondiendo el prota que está bien, y le cuenta que escuchó eso de Dean. En otra escena, el prota comenta que ese probablemente debería ser el lugar correcto, comentando Libur que por supuesto que lo es. Cualquiera podría decirlo con solo verlo. El prota comenta que es el lugar, del que habló Dean, la primera entrada. Una presentadora comenta que parece que la mayoría están ahí. Entonces, ahora comenzará la selección a candidato para hacer player. Y hasta aquí el video de hoy. Para la siguiente parte pido una meta de 500 likes y 50 comentarios, para traerles la siguiente parte lo más rápido posible. Yo aquí me despido y hasta la próxima.